Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de la Carlsbro Club100, que para mí es uno de los productos de la marca como más portables, que brinda varias funcionalidades, entre ellas porque tenemos un redoblante, tom de aire, tom de piso, un ride o crash dependiendo de lo que se quiera hacer, y un hi-hat, pero adicional tenemos el pedal de control de hi-hat que está en esta parte y el control del bombo o el pedal de bombo. Una estructura muy liviana, pero que también permite una modulación muy interesante en pequeños espacios. Si ustedes dimensionan el área de trabajo, el área no supera 1 metro, y eso hace que yo la pueda tener replegada hacia el fondo del estudio, teniéndola en una estructura muy corta y que en un espacio pequeño es muy eficiente. Ahora quiero que la escuchemos sonar. Lo primero que vamos a hacer es probarla con el audio de su módulo y luego la vamos a probar con el protocolo MIDI para que vean el potencial que tiene. Grandes ventajas: los sensores son bastante buenos, las gomas realmente robustas, los platillos que tienen en esencia la capacidad de tener 2 impactos. Ojo, no estamos hablando de 2 zonas, sino simplemente ellos por volumen de impacto determinan uno u otro sonido, que eso también pues obviamente se puede setear bajo software. Vamos a verla, Carlsbro Club100.